En esta práctica vamos a analizar las cualidades de un agua. La primera cualidad que vamos a analizar es la turbidez. La turbidez es la falta de transparencia del agua, debida a la presencia de partículas en suspensión. Cuantas más sólidos en suspensión haya en el agua, más sucia parece y el valor de turbidez es más alto. ¿Cómo vamos a medir la turbidez? Para realizar la prueba de turbidez se utiliza el recipiente del kit. Adhieran la pegatina del dibujo del disco Secchi en el fondo del recipiente. Llena el recipiente hasta la línea de turbidez situada en la etiqueta externa del recipiente. Mantén el gráfico de turbidez en el borde superior del tarro, mirando hacia el interior del tarro. Compara el aspecto del dibujo del disco Secchi del recipiente con el del gráfico. Y anotamos los resultados. La siguiente capacidad del agua que vamos a analizar es la temperatura. ¿Cómo vamos a medir la temperatura? Los dos termómetros suministrados en el kit tienen un adhesivo en su parte posterior. La temperatura se indica mediante un número que aparece en la pantalla del cristal líquido. Hay un termómetro para temperaturas superiores a 13 grados y otro más pequeño para temperaturas inferiores a 12 grados. Vertemos agua sobre el recipiente y lo dejamos reposar durante 30 segundos. Tras 30 segundos, miramos el termómetro y anotamos la temperatura que nos ha marcado. La siguiente cualidad del agua que vamos a analizar es el oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno gaseoso que está disuelto en el agua. El oxígeno libre es fundamental para la vida de los peces y otros organismos vivos. Por eso, desde siempre, se ha considerado como un indicador de la capacidad de un río para mantener la vida acuática. ¿Cómo medir el oxígeno disuelto? Anota la temperatura de la muestra de agua. Sumerge el tubo de pequeño tamaño en la muestra de agua. Saca con cuidado el tubo de la muestra manteniéndolo lleno hasta arriba. Echa en el tubo 2 pastillas de test tabs para medir el oxígeno disuelto. Cierra el tubo con la tapa negra. Asegúrate de que no queden burbujas en la muestra. Disuelve las pastillas agitando el tubo. Espera 5 minutos hasta que la muestra de agua tome color. Compara el color de la muestra con la carta de colores para el oxígeno disuelto. Anota el resultado como ppm de oxígeno disuelto. La siguiente cualidad del agua que vamos a analizar es el porcentaje de saturación de oxígeno. El porcentaje de saturación de oxígeno se refiere a la cantidad de oxígeno del agua en relación a la cantidad máxima de oxígeno que puede tener a la misma temperatura y presión. Por ejemplo, si el agua está a 8 grados centígrados y se mide 4 ppm de oxígeno, dado que la saturación es de 12 ppm, el porcentaje de saturación es del 33,3%. ¿Cómo medir el porcentaje de saturación de oxígeno? Para expresar el oxígeno en porcentaje de saturación no es necesario hacer nuevos análisis, sino se calcula a partir de los datos de temperatura y oxígeno disuelto realizados anteriormente. Con la tabla siguiente obtendrás el valor de porcentaje de saturación de la siguiente manera. Localiza la temperatura de la muestra de agua en la tabla del porcentaje de saturación. Busca el resultado del oxígeno disuelto de la muestra de agua en la parte superior de la tabla. El porcentaje de saturación de la muestra de agua será el valor que aparezca en la celda donde se crucen la fila de temperatura y la columna de oxígeno disuelto. La siguiente cualidad del agua que vamos a analizar es el pH. El pH es una medida que indica la acidez del agua. El rango varía de 0 a 14
siendo 7 el rango promedio. Un pH menor a 7 indica acidez, mientras que un pH mayor a 7 indica que el agua es básica. ¿Cómo medir el pH? Llena el tubo de prueba hasta la línea de 10 ml con la muestra de agua. Echa una pastilla para medir el pH. Tapa el recipiente y mezcla su contenido agitándolo varias veces hasta que se disuelva la pastilla. Compara el color de la muestra con la carta de colores del pH. Anota el resultado en la casilla del pH de la hoja de datos. La siguiente incapacidad del agua que vamos a analizar son los nitratos. El nitrato es un compuesto inorgánico formado por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. El símbolo químico del nitrato es NO3- y es un anión. Los nitratos son componentes nitrogenados y son el resultado final del ciclo de nitrógenos en el cual unas bacterias llamadas nitrosomas y nitrobacter se encargan de transformar el amoníaco en una sustancia menos tóxica, los nitratos. ¿Cómo medir los nitratos? Llena el tubo de muestra, el mismo que se utiliza para medir el pH, hasta la línea de 5 ml. Introduce una pastilla para el análisis de nitratos número 1. Tapa el tubo y agítalo hasta que se disuelva por completo la pastilla. Introduce una pastilla para el análisis de nitratos número 2. Tapa el tubo y agítalo hasta que la pastilla se disuelva. Espera 5 minutos. Compara el color de la disolución con la carta de colores y apunta en la ficha del resultado como ppm. La siguiente cualidad del agua que vamos a analizar es la dureza del agua. Inicialmente, la dureza del agua se definía como la capacidad de precipitar jabones. Esta precipitación se debe principalmente a la presencia de calcio y magnesio. Por eso, la dureza depende mayoritariamente de la cantidad de iones de calcio y magnesio disueltos en el agua. Otros componentes metálicos, como el hierro y el estroncio, contribuyen también a la dureza del agua, pero aparecen normalmente en cantidades casi insignificantes. ¿Cómo medir la dureza del agua? Primero, rellenamos el tubo de muestra hasta la línea de 50 ml. Introduce pastillas para medir la dureza del agua de una en una hasta que el color de la disolución torne de color rojo a color azul. Multiplica el número de pastillas que hayas disuelto por 40. Escribe los resultados en la ficha como ppm.